Hay recuerdos que no son tuyos, pero que aún así te persiguen toda la vida. Esto que voy a contar, no lo hago para asustar a nadie. Lo hago porque necesito sacarlo. Porque hay historias que, si no se dicen en voz alta, se pudren por dentro. Mi familia siempre ha estado rodeada de cosas extrañas, cosas que no se explican, y según me dijeron desde niño, todo empezó por un pacto que hizo mi abuelo materno. Un pacto que nos marcó a todos, y aunque a mí casi nunca me pasó nada directamente, hubo 3 ocasiones cuando era muy pequeño, en las que algo, o alguien, intentó llevarme. Vengo de una familia donde lo sobrenatural no es tema de películas, es tema de sobremesa. Mis tías, mi madre, mis abuelas, que ya no están, siempre me decían que no preguntara demasiado, que no buscara respuestas, porque no es divertido, y porque hay cosas que, si te voltean a ver, ya no te sueltan. Lo curioso es que, por alguna razón, todo eso parecía esquivarme a mí. Mientras otros veían, escuchaban o sentían cosas, yo no. Y cada vez que preguntaba por qué, me decían lo mismo. Mejor agradece. Pero hubo 3 momentos, 3 noches, en las que estuve demasiado cerca. Esto no lo recuerdo yo. Me lo contaron mi madre, mis tías y mis abuelas. Tenía apenas 6 meses. Mis papás vivían en casa de mi abuela paterna, en un cuarto construido en la parte de atrás. La casa era pequeña, pero el terreno enorme. Esa noche, mi mamá despertó de golpe. Algo no estaba bien. Me buscó con la mano y no me sintió. Empezó a gritar. ¡El niño! ¡Se llevaron al niño! Toda la casa se despertó. Salieron corriendo al frente y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón, dormido, sin llorar, sin una sola marca. Solo había un detalle. Estaba completamente empapado. Me había orinado, y según lo que siempre dijeron, por eso me dejaron. Lo peor no fue que aparecieras ahí. Lo peor fue pensar qué habría pasado si no te orinas. La segunda vez tenía 1 año. Mi mamá había ido a visitar a mi abuela materna, acompañada de una tía paterna. Mientras mi mamá entraba a la pañalera y la carriola, mi tía se quedó afuera conmigo. Entonces las vio. 2 mujeres. Una exageradamente alta, delgada, casi de 2 metros. La otra, baja, muy gorda. Ambas vestidas completamente de negro. Estaban lejos, unos 50 metros. Pero hablaban claro. Danos al niño, dánoslo, o tú también vas a sufrir. Mi tía dice que no podía moverse, que sentía como algo la jalaba hacia ellas. Empezó a orar. Minutos que para ella fueron horas, hasta que sintió un jalón brutal hacia atrás y alguien la metió a la fuerza a la casa. Cuando la vieron, tenía brazos y piernas llenos de rasguños. Solo alcanzó a decir, querían al niño, no se los quise dar. Ese día entendieron algo. No todas las amenazas vienen con gritos. La tercera vez, esa sí la recuerdo yo. Tenía 4 años. Seguíamos viviendo en casa de mi abuela paterna. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Dormía entre mis papás. Eran como las 6 de la mañana. Yo siempre despertaba temprano. Entonces, vi una luz. No entraba por la ventana. Atravesaba la pared. Era tan intensa que iluminaba todo, pero no lastimaba los ojos. La luz se detuvo justo sobre mi mamá. No tenía forma, pero sentí un rostro. Me miró a mí, luego a mi hermano, luego a mí otra vez, como comparándonos. Dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca tuve miedo. Y eso es lo que más me inquieta hasta hoy. Porque hay cosas que no vienen a asustarte, vienen a decidir. Hoy tengo 36 años. Nunca me volvió a pasar nada así. Pero sigo preguntándome, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué 3 veces? ¿Y por qué nunca más? Tal vez fue protección. Tal vez fue un error. O tal vez solo estaban esperando.
porque si algo intentó llevarme cuando era un bebé, tal vez no se fue. Tal vez solo decidió esperar a que creciera. La Navidad suele estar llena de luces, regalos y esperanza, pero hay noches en las que la ilusión infantil se transforma en algo que jamás se olvida. Y esta historia ocurrió en una Nochebuena, cuando yo todavía creía en Santa Claus. Cuando tenía entre 8 y 9 años, viví algo que, aunque pasó hace muchos años, recuerdo con una claridad perturbadora. En ese entonces aún creía en Santa, como muchos niños. Tenía la ansiedad típica de la noche de Navidad, esperando que dejara los regalos bajo el árbol. Me fui a la cama emocionado, pero me costó mucho trabajo dormir por los nervios y la emoción. No sé exactamente cuánto tiempo pasó hasta que finalmente me quedé dormido. Lo que sí recuerdo es que desperté de golpe al escuchar pasos suaves dentro de mi habitación. Sin pensarlo demasiado, asumí que era Santa Claus. De hecho, me dio miedo abrir los ojos por completo, porque creía que si lo veía se iría o su magia dejaría de funcionar. Abrí apenas un ojo, y ahí estaba. Una figura negra se encontraba de pie junto a mi cama, mirándome. Era alta, quizá de casi 2 metros, completamente oscura. No era simplemente una sombra, era más negra que la propia oscuridad del cuarto. No podía distinguir ojos, boca ni nariz, pero el contorno era perfectamente claro. Tenía cabeza, brazos, torso y piernas. Parecía una persona, solo que demasiado grande. Por un instante, pensar que era Santa tuvo sentido. La figura permaneció inmóvil durante unos 10 o 15 segundos. Luego dio unos pasos hacia mí. Se inclinó ligeramente, acercándose aún más, y volvió a quedarse quieta otros 10 o 15 segundos. Aunque no podía ver su rostro, sabía que me estaba mirando fijamente. Esa sensación imposible de ignorar cuando sabes que algo te observa. Cerré los ojos con fuerza. Esperé. Respiré lo más despacio que pude. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Vivía en una casa bastante antigua, donde los pisos y las puertas crujían constantemente. Escuché los pasos, pero nunca oí que la puerta se abriera o se cerrara. Nunca volví a ver esa figura, aunque sí viví otras experiencias inquietantes en esa misma casa. A la mañana siguiente le pregunté a mi mamá si había escuchado a Santa entrar a mi habitación esa noche. Ella se quedó confundida por un momento y luego simplemente siguió el juego, pensando que estaba inventando todo. Pero yo sabía algo. Sé que no fue un sueño. Sé que no fue una persona. También he aprendido que muchas personas creen que las entidades o espíritus se sienten atraídos por emociones intensas, miedo, expectativa, ilusión. Y si eso es cierto, la Nochebuena sería el momento perfecto para que algo del otro lado se acercara, porque esa noche lo que me visitó no vino a dejar regalos. Hay casas que se sienten vacías y hay otras que se sienten esperando. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada para asustar. Es una experiencia que viví cuando tenía 13 años, en una casa nueva que, desde la primera noche, me hizo entender que algo ahí no quería que estuviera solo. Porque lo más inquietante de esta historia no son los ruidos, sino lo que empezó a pasar mientras dormía. Cuando tenía 13 años, mi familia y yo nos mudamos a una casa nueva. Estábamos emocionados, pero desde el primer momento algo no encajaba. La casa destacaba entre todas las demás. Su pintura estaba vieja, desgastada, como si llevara años sin ser habitada, a pesar de que supuestamente estaba lista para recibirnos. El día de la mudanza llegué tarde y, por eso,
Terminé quedándome con un cuarto alejado del resto de la casa. En ese momento, no le di importancia. Pensé que era solo mala suerte. La primera noche fue extraña. No escuché ruidos, no vi sombras, pero sentí algo peor, la sensación constante de que estaba siendo observado. A veces no necesitas ver nada para saber que no estás solo. Con el paso de los días, esa sensación no desapareció. Al contrario, se intensificó. Una madrugada me quedé haciendo tarea adelantada. La casa estaba en completo silencio, pero sentía una presión en el ambiente, como si alguien estuviera detrás de mí. En algún punto, estaba tan nervioso que decidí salir al patio trasero para despejarme. Apenas crucé la puerta, esta se cerró de golpe, una y otra vez, como si alguien la estuviera azotando desde adentro. Se lo conté a mi madre. Ella intentó tranquilizarme, pero decidió que, por precaución, empezáramos a usar más de un seguro por las noches. Ese fue el primer error, pensar que los seguros podían detener algo. Las noches siguieron pasando, y algo comenzó a cambiar. Mis sueños se volvieron cada vez más raros, y demasiado lúcidos. Podía sentir, escuchar y recordar todo con una claridad inquietante. Hasta que noté algo más. Despertaba con pequeños cortes en el cuello y en los brazos. Eran ligeros, pero reales. Lo extraño es que en mi cuarto no había nada punzocortante. No tenía mascotas. No había explicación lógica. Cada mañana revisaba mi cama, el piso, mis manos. Nada. Lo peor no era despertar con marcas. Lo peor era no saber qué las hacía. Tiempo después adoptamos un cachorro. Era tranquilo, juguetón, y nunca mostraba agresividad, pero todo cambiaba cuando entraba a mi cuarto. Ahí se quedaba rígido, asustado, siempre alerta. Gruñía hacia rincones vacíos, como si algo invisible estuviera ahí con nosotros. Nunca se quedaba conmigo. Prefería dormir en el cuarto de mis padres. Los animales no imaginan cosas, reaccionan a ellas. Las cosas comenzaron a volverse peligrosas. En varias ocasiones, el gas aparecía abierto sin que nadie lo hubiera tocado. Más de una vez estuvimos cerca de un accidente grave. Además, objetos se movían de su lugar. Cosas se encendían y apagaban solas. Escuchábamos pasos pequeños recorriendo la casa por las noches. El cachorro nunca estaba suelto. Dormía con mis padres. No había explicación. No era algo jugando, era algo probando hasta dónde podía llegar. Nunca vimos nada con claridad. Nunca tuvimos una respuesta definitiva. Pero algo quedó claro. Esa casa no estaba vacía. Con el tiempo dejamos ese lugar. Las cosas se calmaron, los sueños desaparecieron, las marcas dejaron de aparecer. Pero hay algo que nunca olvidé, porque hay casas que no están embrujadas, solo están habitadas, y a veces lo que vive ahí no quiere que te vayas. Dicen que hay lugares donde la noche no solo oscurece el paisaje, sino que despierta cosas antiguas. Esta historia ocurrió cuando yo no tenía ni un año de vida. No puedo recordarla por mí misma, pero mi familia la ha contado tantas veces, con tanto miedo en la voz, que se volvió parte de mí. Y hay un detalle que lo cambia todo. Yo aún no estaba bautizada. Quédate hasta el final, porque lo que pasó esa noche obligó a mi familia a tomar una decisión desesperada, o algo peor habría ocurrido. Cuando yo tenía aproximadamente entre 9 y 10 meses de nacida, mis papás decidieron ir de vacaciones a un ranchito donde aún vive una de mis tías. Toda la familia se reunió ahí. Era un lugar tranquilo, alejado de la ciudad, rodeado de campo y oscuridad. La casa era muy pequeña,
tan pequeña que cuando nos quedábamos a dormir a veces nos acomodábamos en la cocinilla, un cuartito improvisado donde apenas cabían unas camas. Nadie imaginaba que ese lugar guardaba historias, ni que esa noche algo nos estaba esperando. Hay sitios donde la tierra recuerda cosas que los humanos prefieren olvidar. Esa noche hacía muchísimo frío, un frío raro, seco, que se metía en los huesos. Mis papás me acostaron con ellos e intentaron dormir, pero a mitad de la madrugada algo cambió. Comencé a llorar. No era un llanto normal de bebé, era un llanto desesperado, inconsolable. Mis papás intentaron todo, cargarme, arrullarme, darme de comer. Nada funcionaba, hasta que de repente todo quedó en silencio. No solo dejé de llorar, la casa entera quedó en silencio. En ese rancho había muchos animales, gallinas, perros, caballos. Siempre había ruido, pero en ese momento no se escuchaba absolutamente nada, ni un solo insecto. Y entonces comenzaron los pasos. No eran pasos humanos. Mis papás comenzaron a escuchar cómo algo rodeaba la casa. Las pisadas eran claras, pesadas, lentas. Sonaban como las de un caballo caminando alrededor una y otra vez. Mi papá, que en ese entonces era militar, tomó su pistola y caminó con cuidado hacia el pasillo. Se quedó quieto, escuchando, esperando confirmar si se trataba de mi tío, su hermano, o de algún animal suelto, pero no era ninguno de los dos. Las pisadas seguían y yo había dejado de llorar por completo. A veces cuando el niño deja de llorar, no es porque se calmó. Después de unos minutos eternos, el sonido se detuvo. Poco a poco, los animales volvieron a hacer ruido. El ambiente regresó a la normalidad, como si nada hubiera pasado, pero nadie durmió el resto de la noche. Mis papás sabían que algo no estaba bien. Al día siguiente, fueron a hablar con el padre del rancho. Cuando le contaron lo ocurrido, su expresión cambió por completo. Les dijo que no era la primera vez que algo así pasaba en ese lugar. Según él, ahí se decía que las brujas intentaban llevarse a los niños que aún no estaban bautizados, y fue claro con sus palabras: si no pudo llevársela esta vez, deben bautizarla de inmediato o volverá, y la próxima será una tragedia. Ese mismo día me bautizaron, lo más rápido posible. No hubo fiesta, no hubo celebración, solo miedo y alivio. Después de eso, las cosas se calmaron. Lo inquietante es que, con los años, me han vuelto a pasar cosas similares, pero esa es otra historia. El rancho del que les hablo estaba a las afueras de Irapuato, Guanajuato. Se llama Puerto de la Cruz, y hay quienes dicen que al caer la noche todavía se escuchan pasos alrededor de las casas. Y hasta aquí las historias. Recuerda que hay cosas que no siempre tienen explicación, aunque intentemos dárselas. Si estas historias te dejaron pensando, cuéntanos en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido o mándalo al correo de contacto. No estás solo y créenos, no eres el único. El silencio también habla. Y a veces, cuando se vuelve demasiado pesado, es porque no estamos tan solos como creemos. Porque hay historias que no buscan ser contadas, pero siempre encuentran la forma de salir a la luz. Buenas noches, viajero en la oscuridad. Y recuerda, si escuchas algo cuando apagues la luz, no se te ocurra mirar.